Así que yo sé que tú nos vas a ayudar y que tú vas a traer dirección a nosotros, Señor. Y por eso esta mañana, Señor amado, estamos buscando tu rostro, Señor, esta mañana, porque necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, porque de ti recibimos nuevas fuerzas, porque contigo podemos enfrentar cada día, Señor. Gracias, Señor, porque aún en los momentos difíciles podemos estar llenos de tu paz, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor, porque contigo, aún en los momentos, Señor, en que no sabemos qué camino tomar, allí estás tú, Señor, ministrando, glorificándote, Señor, estableciendo tu presencia, Señor. Señor, yo te doy gracias porque tú eres mi ayuda constante. Tú eres mi guía en todo momento. Tú eres el Señor de mi corazón, Señor. Quiero estar atento a tu voz este día. Quiero estar atento, Señor, este día para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor. Así que, Señor, ayúdanos. Haznos sensibles espiritualmente. Señor, que nuestros sentidos espirituales, Señor, estén conectados contigo. Perdona todo pecado, pecados ocultos o pecados, Señor, conscientes o inconscientes. Límpianos con tu sangre preciosa. Te agradezco, Señor. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Qué bendición poder estar con ustedes esta mañana. Empezamos con Primera de Corintios el día de ayer. Y bueno, ayer estuvimos hablando que no era la iglesia de Corinto. Y dijimos que era una iglesia no tan ejemplar. Era una iglesia que la mitad del pie estaba en la iglesia y la otra mitad estaba en el mundo. Que en su iglesia había gente con unas características, inmoralidades difíciles, de borracheras, y también había una situación de división. Unos decían que eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo, otros de Jesús. Pero el apóstol Pablo abogó a nuestra posición de santos y les dijo, mire, compórtense como santos. Ustedes han sido separados por Dios y separados para representarlo. Pues hoy vamos a tratar el segundo problema que tenían y era el problema de la división. Y vamos a ir al capítulo 1, el versículo 10, y vamos a mirar el versículo 25. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10 al verso 25. Y entonces dice de la siguiente manera. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros
Bueno, un momentito aquí ya. Doy gracias. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría o buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, entonces una vez mencionado el problema de la contaminación, recuerden que les estaba hablando que el primer problema era que estaban contaminados del mismo sistema de ese lugar de Corinto y esa contaminación había entrado a la iglesia. Ahora Pablo se dirige hacia un asunto mucho más ah, mm, dañino, igual, o más bien igual de dañino que la contaminación, y es la división de la iglesia. La división siempre ha sido un problema entre el pueblo de Dios. Y si nosotros leemos las epístolas neotestamentarias, uno va a ver que se va a tratar ese tema y va a ser mencionado una y otra vez. Y aún en nuestro tiempo las iglesias siguen dividiéndose y siguen leyendo las epístolas, pero no se dan cuenta que es algo que no le agrada al Señor y que no debería de ser. Que las iglesias en vez de dividirse, deberían era multiplicarse. Son dos operaciones diferentes. Una cosa es dividirse y otra cosa es multiplicarse. Las iglesias deberían de multiplicarse, pero no dividirse. Aún los 12 apóstoles no siempre se llevaron bien entre ellos. Mire, vivir en lo alto, con los santos que amamos, ciertamente será gloria. Pero vivir aquí abajo con los santos que conocemos, bueno, eso es otra historia. Siempre que hayan personas es difícil la convivencia. En el versículo 13, Pablo les hace tres preguntas importantes a los lectores, las cuales constituyen una clave importantísima. Vamos a mirarlo nuevamente desde el 10, dice. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. ¿Estaban hablando cosas diferentes? Yo creo que sí. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que hay entre vosotros, uno dice que son de Pablo, de Apolo, de Cefas, de Cristo. Entonces aquí está la pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es una gran pregunta. ¿Ha sido Cristo dividido? ¿Se entregaron diferentes partes de Cristo a diferentes personas? Unos podrían decir, no, yo soy los ojos de Jesús. No, nuestra iglesia son los oídos de Jesús. No, nuestra iglesia son los pies de Jesús. Mire, solo pensar en eso es grotesco. Pues Pablo no predicaba un Cristo y Apolos otro Cristo y Pedro tal vez otro Cristo. No, es que no hay otro Cristo. No hay sino un solo Salvador y un solo Evangelio. Y el apóstol lo escribió, mire Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Perdón, Gálatas 1, versos 6 al verso 9. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, ¿qué les pasó? ¿Cómo pues entonces los hermanos de Corintio y estos que estamos leyendo crearon tales divisiones? ¿Por qué empezaron esas peleas? ¿Por qué esas contiendas entre ellos? Y una de las respuestas es que estaban viendo el Evangelio desde un punto de vista filosófico. Recuerden que Corinto era una ciudad repleta de maestros y de filósofos y todos ellos querían dar a conocer su sabiduría. Y aquí está la clave. Cuando un predicador, cuando un maestro, cuando un evangelista toma el evangelio de Cristo para dar a conocer no a Cristo, sino su sabiduría, ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo puedo usar el evangelio de Cristo para mostrar lo sabio que soy yo. Entonces ya otro va a decir, no, espere, yo también puedo mostrar a Cristo, pero quiero mostrar que yo soy más sabio que usted. Y el otro, yo soy más sabio, yo soy más sabio. Y entonces caemos en la tentación de terminar predicándonos nosotros mismos y no predicando a Cristo. Y la segunda cosa es que tenemos la tendencia a identificarnos más con los líderes espirituales que nos ayudan y cuyo ministerio entendemos y disfrutamos. Entonces, no, y yo alabo al Señor, yo quiero decirles que yo alabo mucho al Señor porque está bien que hay personas que les gusta cómo predica una persona o la otra o cómo predica el pastor fulano, y eso está muy bien, pero no se enfoque en el cartero. La importancia no está en el cartero, la importancia está en el mensaje y quién envió el mensaje. Por eso es que hay personas o iglesias que se dividen. ¿Por qué? Porque es que la manera como presenta el evangelio fulano de tal me gusta más que lo que la presenta sutano de tal. Eso está bien para los bebecitos espirituales, que al comienzo se tienen que identificar con un líder espiritual, con un padre espiritual. Pero si tú ya llevas tiempo en el Señor, tú no puedes seguir en ese plan. ¿Por qué? Porque no es lo importante el cartero.
Yo ni siquiera cuando venían hace tiempos que venía el cartero, yo no le preguntaba, ¿y usted cómo se llama? Y ay, hábleme y cuénteme. El cartero venía y me hablaba de su vida, ¿no? Él me entregaba el mensaje. Y lo que yo hacía rápido era abrir el mensaje y leer el mensaje. ¿Qué fue lo que pasó? Quitaron la vista del Señor y la pusieron en los siervos del Señor, y esto los llevó a competir entre ellos. Bueno, yo estoy hablando de lo que pasó allá en la iglesia de Corinto, pero podríamos pensar que tal vez puede estar pasando en medio de nosotros en estos tiempos. Pues si leemos la escritura es para tener cuidado de no caer en las mismas cosas. En el capítulo 3, cuando lleguemos allí, Pablo nos va a señalar que no puede haber competencia, perdón, entre los verdaderos siervos de Dios. No puede haber competencia. Realmente cometemos un error muy grande cuando las iglesias comparan sus pastores o los creyentes se comparan o cuando nos vamos detrás de los líderes. Escuché, por ejemplo, algo. Una iglesia tenía un ministerio muy lindo de, 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 de iglesias en las casas. Y uno de esos grandes líderes carismáticos tenía uno de esos grupos. Y mucha gente llegó a ese grupo. Y ellos asistían a una iglesia específica. Un día no les gustó el pastor y dijeron, no, pues si ya estamos aquí, hagamos nosotros nuestra propia iglesia. Es que usted es nuestro pastor, con usted fue que aprendimos, que es que con usted es que recibimos la palabra. Y el hombre se dejó seducir. Ese es el problema, que nos dejamos seducir de los hombres y queremos la gloria de los hombres antes de buscar la gloria del Señor. Nosotros debemos de ser discípulos del Señor, discípulos de Cristo. Todos somos instrumentos. Los cultos, las personalidades somos diferentes. La iglesia actual está en franca desobediencia a la palabra de Dios cuando lo que busquemos es que se nos acomode a nosotros. No, soy yo el que me tengo que acomodar al Señor. Bueno, solo Cristo debería tener el lugar de preeminencia en nosotros. No es el pastor, no es el líder, no es el profeta o el obispo, no es la iglesia X o Y, no, es Cristo el que tiene que tener la preeminencia. Dios usa pastores, Dios usa líderes, Dios usa profetas, claro que sí, pero ellos son solo instrumentos en las manos de Dios. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, el verso 18. Colosenses capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Voy a repetirlo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Pablo utilizó varias palabras claves en esta sesión para enfatizar la unidad de los santos en Cristo. Lo primero es que antes de llamarle la atención les dice hermanos. Pablo los llama hermanos, ¿sabe? Recordándoles que somos una familia. Recordándoles que no somos un club ni una institución X o Y. No, yo soy hermano de mis queridos hermanos de asamblea, de la cuadrangular, de la bautista, de la presbiteriana, de, bueno, de los discípulos, de todos. Esos son mis hermanos. ¿Y por qué? Porque tenemos a Cristo en común. Y hay otra frase, perfectamente unidos. ¿Sabe? Ese es un término médico que describe la unidad del cuerpo humano entrelazado perfectamente.
unidos. Miembros con miembros. Hasta la célula más pequeñita es supremamente importante. Así que ellos tenían una unión de amor al ser miembros del cuerpo. También eran identificados por el nombre de Cristo. Mire, inclusive es probable que esto haya sido una referencia al bautismo. No sabemos quiénes eran las personas que pertenecían a la casa de Chloe, que le trajeron la información a Pablo, pero les felicitamos por esa valentía de haberle dicho a Pablo, Pablo, ayúdenos porque en la iglesia estamos patas arriba, unos con Pablo, otros con Cefas, otros que siguiendo al uno y al otro. Bueno, qué lindo. Estaban preocupados por la iglesia y se dirigieron a la persona apropiada para que viniera y les ayudara. Recuerden ustedes que Pablo era un siervo que había fundado la iglesia. Así que la mayoría de los miembros seguramente se convirtieron a través del ministerio de Pablo. Apolos seguía a Pablo y tuvo un ministerio eficaz. Cada uno de esos hombres tenía una personalidad diferente, un enfoque distinto hacia el ministerio de la palabra, pero aún así eran uno. Mire, ¿quiere mirar? Primera de Corintios capítulo 3, verso 3 al verso 8. Primera de Corintios capítulo 3, verso 3 al 8 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, no, 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 yo soy ciertamente, soy de Pablo y el otro soy de Apolos. ¿Eso no es ser carnal? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Son qué? Servidores. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Entonces, mira lo que dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces nadie puede decir, no, el que canta es mejor que el maestro y el predicador es mejor que el evangelista. No, no, todos somos siervos del Señor y cada uno debe hacer su trabajo bien hecho y hacerlo para el Señor, porque quien va a dar la recompensa es el Señor. Ahora, mire el versículo 13 del capítulo 1. Capítulo 1, verso 13 de Primera de Corintios. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? Es una pregunta, ¿no? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Y él mismo dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. No, tal vez seguro a Crispo y tal vez a Gallo para que nunca diga que fuimos bautizados en su nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, pero de los demás no sé si los he bautizado, no me acuerdo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hay que tener presente que el bautismo era un asunto muy importante en la iglesia neotestamentaria y lo sigue siendo para nosotros. Cuando un pecador confiaba en Cristo, el siguiente paso era ser bautizado. Eso quería decir que se alejaba de su vieja vida y frecuentemente era rechazado por sus familiares y amigos. En aquella época, ser bautizado costaba un precio y un precio alto. Pablo bautizó a algunos de la iglesia de Corintio, pero la iglesia creció y él no se podía dedicar a bautizar solamente. El que decía, mire, para eso hay otros que bautizan. Mire, por favor, ayúdenme ustedes, Apolos, ayúdenme ustedes, Cefas, bauticen.
háganle, porque yo tengo que seguir viajando y predicando en otras naciones, en otros lugares. Eso no quiere decir que Pablo estaba minimizando el poder del bautismo, no, sino más bien lo está colocando en la perspectiva apropiada, ya que para los corintios ellos le estaban dando demasiada importancia. Ah, no, a mí me bautizó el pastor Roberto, yo soy del pastor Roberto. A mí me bautizó el pastor Miguel, yo soy del pastor Miguel. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No es que yo fui bautizado allá en Armenia, no, no es que yo fui bautizado. ¿Qué pasa? Yo fui bautizado por Apolos. Se jactaban el uno al otro y decían, ah, pero es que yo fui bautizado por Pablo. Eso es un error. Identificar el bautismo con una persona o con un lugar. No, el bautismo me identifica es con Cristo. Con Cristo fuimos juntamente bautizados. Entonces, hacer esas divisiones son una dificultad grandísima, porque terminamos honrando a los hombres antes que al Señor. Y lo que tenemos que es promover la unidad de la iglesia. Bueno, entonces, mire, tanto así que Pablo no lleva ni siquiera el registro de las personas que había bautizado. Era suficiente que estuvieran escritas en el libro de la vida. ¿Saben qué lindo es cuando usted y yo entendemos que Dios usa a los hombres como Él quiere, que el Señor tiene diversos ministerios, pero el mismo Espíritu, el mismo Señor? Y por eso, este tiempo de oración, ustedes de muchas iglesias, pero somos de una sola y somos de Cristo. Padre, te alabamos y te bendecimos esta mañana. Y te damos las gracias por tu palabra. Y gracias porque nos acuerdas a través de ellas que tú eres el centro, que tú eres el importante, que tú eres el que mereces la gloria, que tú eres el que mereces la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Perdónenos, Señor, si nos hemos prestado para divisiones. Perdónenos, Señor, si hemos dicho, no, es que yo mejor con el pastor tal, no, yo mejor con tal iglesia. Perdón, Señor. Y ayúdenos a no seguir cometiendo esos errores y a permanecer donde tú nos tienes. Y si hemos de movernos algún día, es por tu dirección, que seamos parte de una, Señor amado, multiplicación y no de una división, Señor. Yo los bendigo este día y proclamo el reino de Dios sobre ustedes y que el Señor los siga fortaleciendo para la gloria y la honra del Señor. El Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Amén, amén, amén. Amén, amén.